un gigante llamado temor. Y yo voy a usar el texto de Mateo capítulo 8, versos 26 al 28, la cual utilizaremos como nuestro texto de referencia para lo que hablaremos en el curso de estas semanas. Así que allí en pantalla ustedes pueden ver el texto que vamos a leer a continuación. Texto muy conocido, lo hemos leído en otras ocasiones, utilizándolo en diferentes enfoques. Y en esta mañana, entonces, empezaremos la lectura desde el verso 23. Así que para los que me quieren acompañar, lo pueden hacer. Los que están en casa, viéndonos a través de la transmisión, bienvenidos a Generación Vida Abundante y acompañarnos en la lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago, atención, con los discípulos. Verso 24, porque esto es importante mencionarlo y creo que el verso así lo destaca para hacernos comprender la situación en la que los discípulos y el Señor Jesucristo se encuentran de forma repentina. Así inicia el versículo, que de repente se desató. Eso es algo relevante que mencionar, porque lo que ellos van a experimentar producto de una circunstancia foránea, una circunstancia natural externa que no está bajo el control de ellos, se les aparece a ellos de forma repentina, ¿cómo decimos? Sorpresiva. Ese es un buen sinónimo. Sorpresivo. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Y a mí me gusta mucho la forma como el escritor al libro de Mateo, en este caso Mateo, utiliza ciertos vocablos, la cual le dan un mayor matiz a su forma de expresar la gravedad de las cosas. Él utiliza ciertos vocablos superlativos, la cual, bájame un poquito el micrófono, por favor, la cual eleva un poco más la forma de decir o querer decir lo que quiere decir, valga la redundancia, atribuyendo a los hechos que están ocurriendo como algo realmente fuerte, poderoso, algo fuera de control, algo que ellos no esperaban, algo que realmente los lleva contra la pared y los lleva a un nivel de desesperación, producto de la tormenta que les llega de forma sorpresiva. Y cuando la palabra del Señor habla de que la tormenta llegó de forma sorpresiva, es que era algo que no estaban esperando, que de repente estaba todo soleado, estaba todo bien, estaba todo de forma natural y sin ningún contratiempo, cuando en cuestiones de segundos todo lo que estaba en su entorno natural empezó a oscurecerse, empezaron los fuertes vientos a soplar y empezó el mar a embravecerse y bueno, y de repente se forma todo un problema dentro de esa barca. Eso es lo que ocurre en cuestiones, en fracción de segundos y minutos, a la cual los lleva a ellas a este suceso. Así es que dice que se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Note, no estamos hablando de cualquier tipo de tormenta. No estamos hablando de un vientecito que está soplando y está moviendo la embarcación, sino que es tan fuerte lo que se está dando que las olas empiezan a meterse dentro de la barca y eso amenaza a su pequeña embarcación a zozobrar. Así es que no es algo tan sencillo.
El verso 25 dice que los discípulos fueron a despertarlo. Esa es otra de las cosas importantes que mencionar, porque note que Jesús, una vez montado en la barca, él toma la decisión de acostarse a dormir, probablemente porque estaba cansado quizás de lo que había hecho algunas horas antes, los recorridos que él acostumbraba a hacer con los discípulos, y él decide acostarse a dormir en la barca. Ahora, quiero aprovechar también para hacer un paréntesis en esto y mencionar que el Señor no decide acostarse en la barca por casualidad, sino que Él está planeando todo esto con un propósito. ¿Ok? No es que Dios no sabía lo que iba a suceder. No es que Jesús le sorprendió la tormenta. ¿Ok? No es que, me agarró de sorpresa la tormenta. No. El Señor, por su omnisciencia, obviamente sabía a lo que los discípulos y ellos iban a enfrentar en la barca. Por tal razón, él toma la decisión de acostarse a dormir y él empieza a dormir profundamente. Así es que dice que cuando lo encuentran dormido y ellos ven, los discípulos, todo lo que está ocurriendo en ese escenario, ellos se acercan para despertarle, pero atención a lo que dice el verso. Dice, Señor, sálvanos. Nótese que esa palabra sálvanos está con signos de admiración. Lo que significa es que la forma como ellos le están indicando al Señor que los salve, no es de una forma muy amable, ni es que ellos están transmitiendo confianza en el Señor, sino que hay un nivel de desesperación y hay un nivel de temor y de miedo ante lo que ellos están enfrentando. Y le dicen, Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar. Atención, porque dice que le gritaron. No fue que se acercaron donde Jesús y le, oye Señor, levántate que mira que esto está serio. Y si tú no te levantes aquí, todos nos vamos a ahogar. No. ¡Ey! ¡Levántate que nos muramos! ¡Que nos morimos! Verso 26. El Señor se levanta y atención lo que el Señor le responde. ¿Por qué tienen miedo? El Señor empieza a identificar automáticamente cuál es la emoción que está tomando control de la situación y de las circunstancias en ese momento. No es la tristeza, tampoco es la rabia o el enojo, tampoco es alegría, mucho menos. Sino lo que está tomando control de las emociones de sus discípulos en un momento como ese es el miedo y es el temor. Y Él les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Quiero que marquen eso también, porque eso lo vamos a mencionar. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Verso 27, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Permítame hacer una oración breve antes de empezar. Padre Jesús amado, en esta mañana quiero pedirte, Señor, control sobre cada palabra que yo voy a expresar en este podio. Quiero pedirte, Señor, que podamos lograr mantener la atención debida a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra haga el efecto que debe hacer en la transformación de nuestras almas y de nuestras mentes. Permite que seamos instruidos por el poder que tiene tu palabra, para que podamos crecer
en madurez y en conocimiento para que seamos mejores creyentes. Cada enseñanza que tu palabra esboza y nos enseña es un tesoro incalculable que nos ayuda, Señor, a poder adentrarnos en esta vida, Señor, que en muchas ocasiones se convierten en tormentas, se convierten en fuertes vientos y muchas veces hasta en tragedias. ¿Y qué nos quieres enseñar tú sobre nuestros miedos y sobre nuestros temores? Para eso estamos aquí, para que seas tú quien nos enseñes. Úsame con la gracia y la sabiduría que te caracteriza, Señor, para que podamos ser bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Dale un poquito de brillo y un poquito de volumen para no tener que gritar. Lo bajaste mucho. 2, 1, 2, 3, ajá. Quiero desarrollar este tema tomando como base la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Según el verso 26 que ustedes están viendo en el tablero. Atención. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Pareciera ser una pregunta sin sentido, ¿ah? Pareciera ser una pregunta un poco ilógica, tomando en cuenta todo el escenario que se está dando en ese momento. Como les expliqué y leímos en la lectura, hay una gran tormenta que se desata de forma sorpresiva. Y es una gran tormenta. No es una tormenta sencilla y no es una tormenta fácil de manejar. Y desde mi perspectiva, de forma natural, entre comillas, ellos están en peligro de muerte. Así que cuando el Señor Jesús les hace esa pregunta, a mí, me hace curiosidad. Porque es que el Señor le pregunta, ¿por qué tienen miedo? Y yo me preguntaba, ¿en serio? ¿Estará bromeando el Señor Jesús con que hacerles a ellos esa pregunta? ¿Estará hablando en serio? Cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Pareciera ser irrazonable la pregunta que el Señor Jesucristo les está haciendo. Sería como un nadador que sale a nadar y le pregunta a su colega, que también está nadando con él, ¿por qué es que tú estás mojado? Hay preguntas que muchas veces parecieran no tener sentido. Parecieran no comprenderse, pero en realidad el Señor Jesús les está haciendo una pregunta en serio. En realidad el Señor Jesucristo está tomando muy en serio lo que está sucediendo. Y la pregunta que el Señor les hace a los discípulos es una pregunta muy, pero muy concienzuda. Es una pregunta cabal. Aunque desde la perspectiva de nosotros no pareciera tener sentido, no pareciera tener explicación por lo que estamos viendo en el entorno. Pero la pregunta es válida. Y sobre eso en esta mañana va a ser el estudio que nosotros tendremos hoy.
¿por qué tenemos miedo? Mateo utiliza quizás la expresión más aterradora para explicar lo que está sucediendo. Quizás encontró las palabras más indicadas en su diccionario griego para explicar literalmente lo que en ese momento ellos están experimentando. Él dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y yo quiero que usted se involucre en el escenario donde los discípulos están, porque lo que ellos están experimentando es en gran parte muchas de las cosas que nosotros en nuestras propias vidas experimentamos de acuerdo a nuestras situaciones de vida. Así es que lo último que uno podría imaginarse frente a estos hechos es que si Jesús estaba con ellos dentro de la barca, era que ellos tuvieran que vivir una experiencia tan desagradable. Lo menos que uno pudiese imaginarse es que estando ellos con Jesús, ellos tuvieran que experimentar una presión como la que estaban viviendo, un problema tan grave como la que estaban viviendo, algo tan desagradable y tan desalentador como lo que estaban experimentando, porque se supone que Jesús estaba ahí con ellos. Así que la lógica nos llevaría a pensar que un viaje como este, donde Jesús está en medio, lo único que ellos pudieran experimentar sería seguridad, sería confianza, sería calma, sería estabilidad. Esta sería quizás la nota más significativa. Sin embargo, la historia que estamos leyendo nos hace recordar que subirse a la barca con Jesús puede significar mojarse con Él en algunos momentos. Lo que les quiero decir es que el hecho de que Jesús esté con nosotros no necesariamente significa que siempre las cosas van a funcionar bien. Y que siempre las cosas siempre van a estar en calma. Y que siempre las situaciones que nos rodean siempre van a estar tranquilas. Y que nos vamos a sentir siempre seguros. Sino que puede ser que Él esté, bueno, puede ser que no. Aunque Él siempre esté, van a haber situaciones y condiciones en nuestros entornos que muchas veces nos van a llevar a experimentar experiencias como las que vivieron los discípulos en medio de esa tormenta. Ahora, permítame recordarles esto que es importante también recordarles. Los discípulos de Jesús pueden esperar mares embravecidos, pueden esperar fuertes vientos, pueden esperar grandes olas durante la travesía por la vida. Los discípulos de Jesús pueden atravesar hambre. Los discípulos de Jesús pueden experimentar necesidad. Los discípulos de Jesús pueden experimentar pérdida. Juan capítulo 16, verso 33 dice, recuerden lo que dice el pasaje, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Nótese que no dijo, podrían, ni tampoco dijo, oh, quizás puedan. Ni tampoco, bueno, es posible que tengáis aflicciones, sino que la expresión de la que habla el Señor allí es que en el mundo tendréis. No hay algo más seguro que eso. No hay algo en la que tú vas a poder vivir y constatar en carne propia con tal seguridad que sean las aflicciones. Ya te lo dijo el Señor. Tendréis. Habrán tormentas. Habrán problemas, habrán crisis, habrán pérdidas, habrán dolores. Te tocará a ti y a mí a enterrar a seres queridos.
Tendremos que atravesar por situaciones del valle de sombra de muerte. Tendremos que experimentar muchas de las cosas que todo el mundo vive, porque es que esa es parte de la vida. Así es que el hecho de que seamos creyentes y que seamos cristianos no significa que estamos exentos de esos dolores y que estamos exentos de esas situaciones. Nos tocará vivirlas. Nos tocará experimentarlas. ¿Cuántos han estado experimentando pruebas y dificultades? Yo le decía a Michelle, creo que era. Michelle me preguntaba, pastor, ¿y cómo la pasó? Bueno, mal. Yo tengo 15 días, mi esposa sabe, 15 días de estar padeciendo el colon irritable. Entré en crisis desde que vinimos de Guatemala. Y yo vengo peleando con eso. Tragando medicina y aquí y allá, come esto, no como esto, que come esto, el baño, que esto, que el otro. Ay, Señor, terrible. Y yo le decía al Señor, ¿hasta cuándo esto, Padre? ¿Hasta cuándo esto? Qué duro, difícil. Hay algunos otros que puedan estar quizás no experimentando una enfermedad, sino quizás un problema económico. Otros quizás pueden estar experimentando un problema en su trabajo. Otros pudieran estar presentando quizás problemas familiares. Mira, cualquiera que sea, esas son las aflicciones en las que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos están conscientes de eso? Así es que los seguidores de Cristo se enferman. Sí. Entierran a sus muertos. Luchan con adicciones. Batallan con crisis económicas. Y como resultado de todo esto que los estoy mencionando, enfrentamos temores. Enfrentamos miedos. ¿Qué pasa ahora con el tema de los miedos y los temores? Tener miedo no es pecado. Experimentar temores en sí no es un pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no procesamos esos miedos? Porque como les mencioné al principio, hay dos tipos de miedos, hay dos tipos de temores. Los miedos y temores que experimentamos producto de situaciones o circunstancias que nos alertan ante el peligro, a manera de supervivencia, como les mencioné. Y desde esa perspectiva no hay ningún problema porque eso es parte de nuestra autopropia protección frente a los peligros y a las amenazas. Ese miedo que nos hace reaccionar para evitar que un carro nos mate cuando cruzamos una calle, por ejemplo. Ese es un tipo de miedo saludable, porque todos tenemos un sentido de, ¿cómo le decimos? De reaccionar, de supervivencia. Esa es la palabra. Así fuimos hechos y así fuimos diseñados para mantener la supervivencia. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de miedos. Me estoy refiriendo a los temores que nos inhabilitan para poder reaccionar de forma positiva hacia lo que Dios nos quiere dar. Aquellos miedos que nos paralizan para poder lograr el propósito de Dios. Aquellos miedos que nos inhabilitan y nos detienen para poder catapultarnos hacia lo que Dios espera. Esos miedos, esos temores que nos paralizan, nos detienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar hacia el frente, hacia adelante, sino que nos estancamos y nos quedamos absortos en medio de las circunstancias y no podemos salir de ella porque el miedo es tan grande, es tan abrasador que nos paraliza por completo. ¿Qué sucede con esos miedos? Esos miedos necesitan ser procesados.
Porque, como les mencioné, esos miedos llegan a nosotros producto de nuestra propia naturaleza. Y una naturaleza pecaminosa. Aunque sí, como les mencioné, el pecado, mejor dicho, el temor propiamente sí no es un pecado. Pero el temor no procesado nos puede llevar a pecar. Es diferente. El miedo de por sí solo no es pecado, pero cuando los miedos y los temores no son procesados, no son trabajados de la forma correcta, eso sí nos puede llevar a pecar. Déjeme darle un ejemplo de esto. Allá en el libro de Génesis capítulo 3, y ahí lo ponemos en el tablero, capítulo 9, verso 11, ustedes recordan la experiencia de Adán y Eva cuando estuvieron en el huerto del Edén. Y una vez ellos pecaron y erraron el blanco por su desobediencia, allá en el verso 9, verso 11, relata el libro de Génesis que el Señor empezó a buscar a Adán en medio del huerto. Porque, ¿qué hizo Adán? Adán, dice la Biblia, que se escondió. Atención lo que dice el verso 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Verso 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Esa palabra es crucial en lo que estamos definiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se escondió Adán? La Biblia dice, tuve miedo. Ahora, pregunto yo, antes de que Adán pecara, ¿tenía miedo Adán de Dios? ¿Por qué tenía miedo en esta ocasión? Porque el pecado lo llevó a tener miedo y como consecuencia de eso lo alejó de Dios. Lo que hace el miedo, un miedo no procesado, un miedo no trabajado, es que cuando tú cometes un error, cometes una falta o experimentas algo que genera temor en tu vida, lo que hacen la mayoría de las veces y la mayoría de las circunstancias es que tiende a escondernos y alejarnos de Dios. Es ahí donde se convierte en pecado el miedo. Cuando el miedo te inhabilita, cuando el miedo lo que hace es que no te permite escuchar a Dios. El miedo te cierra los ojos a Dios. Y uno dice, pero bueno, eso pasa, claro que sí, porque cuando uno empieza a experimentar el temor, lo que uno menos escucha son las voces que debe escuchar. Uno escucha las voces internas, uno escucha la desesperación, la angustia, uno escucha todo lo negativo, pero uno pierde la percepción de poder escuchar la voz correcta y uno tiende a aislarse. El miedo te aísla, el miedo te encierra, el miedo te cohíbe y no te permite a ti poder ver las cosas como Dios te las está mostrando. Y el pasaje menciona allí exactamente que fue el miedo lo que hizo que Adán se escondiera. Yo siempre me he preguntado esto, fíjense, ¿qué hubiera ocurrido si Adán allí, en vez de esconderse, hubiera tomado la decisión de arrepentirse? Si hubiera corrido a los pies del Padre y hubiera dicho, Señor, he pecado contra ti, yo sé que te fallé, yo sé, Señor. Pero la Biblia no menciona que Adán nunca se arrepintió, sino que tuvieron que echarlo del huerto, porque si no, el hombre hubiera seguido. Es que esto es importante mencionarlo porque el temor nos puede llevar a pecar. Un temor que no es procesado, un temor que no es entregado en las manos de Dios, realmente nos puede llevar a pecar. Permítame darle un ejemplo de esto. Si hay alguien flojo, soy yo. Yo soy flojo, sobre todo para cosas de médico.
ese tipo de cosas, de exámenes especiales, de que, ¿cómo le llaman eso? De ultrasonido, mira, eso me da como una, ¿cómo le llaman eso? Como una fobia. Y recuerdo que hace unos años atrás, cuando yo tenía el problema gástrico que tenía, y me dijeron que tenía que hacerme un pocotón de exámenes y todo ese asunto, yo empecé a sentir un miedo que yo decía, Dios mío, pero esto no está bien, ayúdame. Era un miedo y me ponían en cuestión y yo le decía, es que a mí me da una fobia, enfermera, espérese un momentito. La enfermera, ¿pero qué le pasa? No, es que, espérese. Créame, le estoy confesando algo que me da pena, quiero que sepan. Cuando llegué al gastro y le dije, no estoy, mire que, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú eres como que me dijo él, no, hipocondríaco. Tú lo que eres un hipocondríaco, ¿qué es lo que te pasa? Casi me agarra por aquí, por los hombros, reacciona. Porque era un temor no procesado. Fíjese, hoy en día sigo sufriendo lo mismo que sigo sufriendo, pero yo entregué eso en manos del Señor. Fíjate, lo procesé. Le dije, Señor, yo no puedo tener miedo de esto. Yo no puedo tener miedo de los médicos, ni puedo tener miedo de todo aquello que me va a servir para ayudarme a salir de una situación crítica de enfermedad o de alguna dolencia. Debe ser todo lo contrario. ¿Y qué pasó cuando yo al principio no manejaba esos temores y esos miedos? Perdía de perspectiva lo que Dios me estaba hablando y de lo que Dios estaba tratando de enseñarme sobre la confianza en Él. Hoy en día, fíjese, yo prácticamente trato mis males. Mi esposa sabe, yo me preparo antes de ir al médico. Cuando ya yo voy al médico, ya yo llevo exámenes, ya yo llevo todo, examen de sangre, y cuando el doctor me dice, oye, ya trajiste todo, qué bien, ya tú sabes. No, ya yo sé. Ya yo sé. Ya yo no siento esa angustia, porque agarré esos temores y los procesé. Y los entregué en manos del Señor. Y le dije, Señor, tú tienes control de mi vida y de mi salud. Así es que cuando los miedos no son procesados, podemos tener la tendencia a alejarnos de Dios, a aislarnos de Dios, a no escuchar la voz de Dios, a no confiar en Dios, a no depender de Dios, sino que simplemente nos encerramos en el miedo, en el temor, y eso nos inhabilita. Hay gente, con tal decir, y para que ustedes sepan, y no estoy diciendo que es lo que puede estar ocurriendo aquí, pero hay gente que por miedo no vienen a la iglesia. Hay gente que los temores, que ni siquiera se dan cuenta por qué es lo que tienen miedo, pero los temores los alejan de Dios cuando deberían acercarlos a Dios. Pero eso es lo que hacen los miedos. Los miedos no procesados hacen lo que Adán hizo, se esconden. Entonces, vuelvo y repito, el miedo por sí no es ningún problema. El problema es cuando el miedo nos controla a tal punto que nos hace pecar, porque esconderse de Dios sí es un pecado. Alejarnos de Dios sí es un pecado. No escuchar y atender a Dios sí es un pecado. No confiar en Dios sí es un pecado. Atención, porque yo digo que no confiar en Dios es un pecado. Porque eso fue exactamente lo que le sucedió a los discípulos cuando estaban en medio del mar. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos? Cuando estaban y que los despertaron. Señor, sálvanos. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Hombres de poca fe. El no tener fe es un pecado. El no confiar en Dios es un pecado. El problema de ellos no es que tuvieran miedo. El problema de ellos no es que se hubieran alertado de lo que estaba pasando, sino lo que produjo en ellos.
Lo que reaccionó, ¿cuál fue la reacción de ellos negativa? Una falta de confianza, una falta de fe, una falta de credibilidad, sino que lo que desarrolló en ellos ese temor fue incredulidad. Y la incredulidad sí es un pecado. ¿Cuántos creen que la incredulidad es un pecado? Por supuesto que es un pecado. Así es que el temor no procesado puede llevarte a pecar. Y lo que hace el temor es que nos lleva a la histeria, nos incapacita para actuar con sensatez, genera toda clase de ansiedades y a pensar lo que no ha sucedido e inclusive lo que no sucederá tampoco. Eso me hace recordar que en mi mente se gestaba toda clase de cosas que yo decía que ya yo estaba padeciendo. Ya yo me imaginaba que tenía un cáncer, ya yo me imaginaba que ya me estaban enterrando, ya yo estaba endosando la póliza. Y nada de eso iba a suceder. Porque pensar de esa forma, mis hermanos, no proviene de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. En otra forma, lo que dice la palabra es que nosotros tenemos control sobre los miedos y los temores. Nosotros podemos dominar la histeria, podemos dominar la desesperación, podemos dominar la incapacidad, podemos controlar todas aquellas cosas que nos pueden sacar de contexto y controlar nuestras tormentas internas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un espíritu de amor y poder. Oiga, cuando dice poder, es porque los discípulos, si ellos hubieran tenido suficiente fe y hubieran dejado aislado el temor, ellos hubieran tenido la autoridad de ellos ordenar a los vientos que se calmaran y callaran. Ellos lo hubieran podido hacer si ellos hubieran tenido suficiente fe. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que Pedro no se hubiera podido levantar mientras Jesús dormía y decía, mira, mientras el Señor duerme, déjame controlar yo esto? Vientos, cálmense en el nombre del Señor que está aquí con nosotros. Ese es el poder de la que está hablando Pablo allí. Hemos sido revestidos de poder para poder calmar los miedos y controlar los temores que se producen dentro de nosotros. Ese es un poder que yace y descansa sobre la credibilidad del poder de Jesucristo operando en medio de nosotros. Dicen amén a eso. Lo segundo que quiero mencionar. Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, se me borró el bosquejo. Algo pasó aquí. ¿Tocaste algo ahí? No se grabó. Ok. No aparece la segunda parte. Lo segundo, pásamelo ahí, lo segundo. Ajá. El temor nos puede llevar a la incredulidad. Sí, como les mencioné, la incredulidad es otro de los problemas más caóticos como consecuencia de nuestros temores. Nos hace perder la confianza, nos hace perder la credibilidad en aquel que puede resolver la crisis. En aquel que puede convertir
la tormenta en calma. Podemos pensar que Dios puede resolver el problema de otro, pero no el mío. Podemos pensar que Dios quizás no le interesa resolver mi problema, o lo que el Señor quiere es que nosotros padezcamos por esa situación. Pero en realidad no es así. Creo que me lo pongas ahí en el texto, creo que tengo ahí en Mateo capítulo 8, verso 25, dice, los discípulos fueron a despertarlo y dijeron, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. Nótese que la expresión, como les mencioné al principio, la reacción de los discípulos no fue una reacción positiva, no fue una reacción de fe, no fue una reacción de credibilidad, sino que fue una reacción negativa de incredulidad. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Nótense que ellos están dando por hecho que ya se mueren. Ellos que están dando por hecho que ya ellos que están ahogados y que ya la embarcación ha zozobrado. Nunca se les pasó por la cabeza que ellos no podían morirse en esa embarcación porque Jesús estaba dentro. Dígame, ¿era posible que ellos se hubieran muerto ahí por esa tormenta estando Jesús en la barca? No era posible, pero el miedo lo lleva a pensar que sí, que se iban a morir ellos y que también Jesucristo se iba a morir. Porque ellos veían a la tormenta más grande que el Señor. Ellos veían las circunstancias más grandes y más poderosas que aquel que estaba durmiendo. Y en realidad, la incredulidad lo que hace es que alimenta más el miedo, alimenta más nuestros temores. Cuando nosotros trabajamos nuestros miedos, alimentándolo de confianza, alimentándolo de fe, alimentándolo de credibilidad, lo que vamos a hacer es fortalecer nuestra confianza en el Señor y hará que los miedos bajen su intensidad y que no nos lleven a pecar, sino que los procesamos. Dicen amén a eso. Lo siguiente que quiero mencionar allí, pásamelo por favor. El sueño de Jesús no significa desinterés, sino despreocupación. La Biblia señala que Jesús toma la decisión de acostarse a dormir. Pero para lo que muchas veces muchos de nosotros pudieran estar pensando, porque el sueño de Jesús pudiese significar silencio, ¿sabe? Muchas veces en nuestras vidas el Señor se calla. Y muchas veces el Señor no contesta las oraciones de forma inmediata. Y muchas veces el Señor pareciera que estuviera dormido, porque en realidad yo pregunto, ¿ustedes creen que el Señor estaba inconsciente de lo que estaba ocurriendo allí? El hecho de que Él estaba dormido no significaba que estaba inconsciente, que estaba desconectado de la realidad. Él sencillamente estaba en paz, estaba en calma, porque a Él las tormentas de nosotros no le... Quiero que sepan, los problemas y las tormentas de nosotros a Él no lo desesperan. Los problemas que puedan estar ocurriendo en el entorno social, económico, político, de salud, de lo que sea, a Él no, eso no lo hace a Él que se trasnoche. Bueno, aunque Él no duerme, pero lo que quiero decir con esto es que a Él no le roba la calma tus problemas ni los míos. Él no está allí preocupado. Ni desinteresado. Él está ahí, aunque está calmado, aunque está silenciado, aunque está descansando. Él está consciente de la situación que tú estás viviendo. Él está plenamente consciente de lo que puede ser una amenaza para ti. La bendición que tú y yo tenemos es que Él está dentro de la barca.
Y Él es que está con nosotros en medio de la situación y en medio de la crisis. Está con nosotros. Y esa es la garantía. Y esa es la confianza que tenemos. Es que Él está con nosotros y hay seguridad cuando Él está con nosotros. Se pueden venir los vientos, se pueden venir las montañas, se pueden venir las nubes. Puede la pequeña embarcación moverse de un lado para otro. Pero si yo estoy consciente de que Él está conmigo, aunque Él esté silenciado y aunque Él esté, entre comillas, dormido, yo no tengo por qué temer. Porque para que me muera yo, se tiene que morir el primero. Y para que algo me suceda a mí, le tendría que suceder algo primero. Y eso no es posible. Eso no es factible en la realidad, porque Él tiene control. Dice la Biblia en el verso 8, verso 26, entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente, ¿qué sucedió? Hubo una gran calma. Se levantó para hacer lo que los discípulos no fueron capaces de hacer. ¿Qué es lo que podríamos nosotros hacer frente a nuestras crisis? Frente a nuestros problemas, frente a nuestros miedos. Podríamos tener la valentía de tomar control. Yo les voy a decir una cosa. Y yo en esto no voy a ser, como decimos, espiriflauta. ¿Saben lo que es espiriflauta, verdad? No, yo voy a ser realista. Yo estoy consciente de que hay cosas que suceden en nuestra vida de la cual nosotros no podemos controlar. Sus circunstancias que suceden en nuestro exterior, tormentas que se levantan y problemas que se pueden levantar en nuestros entornos, en nuestro alrededor. Estoy consciente que nosotros no podemos hacer mucho. ¿Quién puede hacer mucho sobre esas tormentas? Cristo. Pero, ¿qué sí podemos hacer nosotros sobre las tormentas que se levantan dentro? Porque hay tormentas que se levantan dentro. Las tormentas de la duda. Las tormentas de la desconfianza. Las tormentas de la incredulidad. Las tormentas que empiezan a amenazarnos y a descontrolarlo. Sobre esos miedos y sobre esas tormentas yo sí puedo pararme y decir, calma, en el nombre de Jesús, calma. Dicen amén. Lo otro que quiero mencionar allí, y con esto termino. El Salmo 121, 3 al 8, dice algo maravilloso sobre esto. Dice la palabra del Señor, Él no permitirá, me gusta esa expresión, Él no permitirá. Oiga, si hay algo que me hace a mí controlar mis temores sobre las circunstancias y sobre los problemas, son las promesas de Dios. Cuando yo creo en las promesas de Dios y creo en el cuidado que Dios tiene para conmigo, se puede levantar miedos producto de circunstancias, sí. Pero cuando regreso a esas promesas de Dios, puedo mantener la calma. Dice el verso, Él no permitirá que tropieces. Si hay algo seguro y de algo que tú puedes descansar, que ayudará a apaciguar tus miedos y temores, es que el Señor no permitirá que a ti nada malo te suceda. En otras palabras, ni siquiera Satanás puede hacer nada en contra de ti de la cual Dios no tenga control. Él puede utilizar a Satanás para provocar ciertas situaciones y ciertas circunstancias en tu vida
escúchame bien, para beneficio tuyo. No para maldición tuyo ni para destrucción tuyo, sino para tu beneficio. En otras palabras, las cosas que Satanás pueda gestar en contra tuya, aún esas servirán para tu beneficio. ¿Por qué? Porque Él no permitirá que tropieces. Dice, el que te cuida no se dormirá. Porque sí, puede ser que Él esté en pie de la embarcación en silencio. Puede ser que Él esté callado. Puede ser que Él esté recostado en medio de tu problema y de tu crisis. Pero en realidad Él no está dormido. Él puede que esté callado, puede que esté silenciado, puede que esté esperando el momento. Puede ser que esté procesando una enseñanza en tu vida. Puede ser que te quiere enseñar una lección. Puede ser que te quiere desarrollar confianza y desarrollar madurez. Pero en realidad Él no está dormido, porque Él no duerme. El hecho de que sus ojos estén cerrados no significa que está desconectado del mundo real. Él está ahí, está viviendo las circunstancias y la crisis contigo. Está en medio de la situación. Y en el momento que tú menos lo esperes, Él se puede levantar en medio de tu embarcación y ordenarle a las tormentas y a los problemas que se calme, como ya ha sucedido. Pregunto yo, ¿cuántas veces el Señor no ha callado las tormentas de tu vida? ¿Cuántas veces el Señor no se ha levantado en la barca de tu vida y le ha dicho a las crisis y a los problemas: calma, porque el que tiene control de esta barca soy yo? No son los problemas, no son las crisis, no son las dificultades. Dice el verso 4, en efecto, todavía lo ratifica con toda certeza y dice, en efecto, dice, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Así que no te preocupes cuando el Señor está en silencio, cuando el Señor en algún momento no responde tu oración, cuando pareciera que el Señor no está en medio de la situación, ni pareciera que tú te estás ahogando. No te vas a ahogar, no te vas a morir, porque Él no duerme. Porque Él está ahí, dice, Él nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. Oiga, eso me voló la cabeza. Porque no es que Él manda ángeles para hacer eso. No es que Él manda querubines ni arcángeles. No. Él propiamente, Él toma la creatividad de cuidarnos. Y es por eso que cada vez que nosotros estamos durmiendo, dice la palabra del Señor, aún en medio de nuestros sueños, Él vela por nosotros. Cuando tú estás inconsciente, que tú no estás consciente de la realidad, aún Él está en medio de la situación. Oiga, qué poderoso. Qué poderoso. Mire, cuando yo me acuesto a dormir y estoy listo para cerrar los ojos, le digo al Señor, Señor, va a llegar el momento que ya yo no voy a saber de mi vida. ¿Cuántos cuando se duermen así no saben de su vida? También le pasa igualito. Bueno, cuando yo me duermo soy así un dueño profundo. Eso sí, de una hora a otra hora. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana no sé de mi vida. Pero a las 4 de la mañana los ojos, ¡plac! Como si se prendiera un flashlight, una linterna. ¿A usted le pasa igual? Sí, seguro. Hasta los domingos, sí, igualito. Durante esas 7, 8 horas, yo estoy desconectado. Y yo le digo al Señor, Señor, pudiese ser que mañana en la mañana cuando abra los ojos no esté aquí, sino esté allá. Eso puede pasar. ¿Ah? Y yo le digo al Señor, cuídame porque estoy susceptible. Este es el momento más vulnerable de mi vida. ¿Cuál es el momento más vulnerable de nosotros cuando estamos dormidos? Porque ahí no sabemos nada de lo que pueda pasar. Pero saber que tú te acuestas en paz, como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo levantaré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¡Wow! Eso es poderoso, saber acostarse y dormir, decir, Señor, yo sé que no sé, que me levante aquí o me levante allá, no importa.
tú tienes control de mi vida. Mi vida está en tus manos. ¿Tú sabes cuántas personas no pueden hacer eso? ¿Tú sabes cuántas personas no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño por sus miedos, por sus temores, porque no saben si van a levantarse o para dónde van si se mueren? No saben en manos de quién vas a dejar sus fortunas y sus herencias. No pueden dormir porque tienen miedo que le roben y que le quiten todo lo mucho y lo poco que tienen. Tienen miedo que sus hijos le roben. Tienen miedo que le quiten sus empresas. Hay gente que no tienen paz porque sus miedos y sus temores no lo dejan dormir. Tú y yo podemos dormir con tranquilidad porque sabes que solamente Él nos hace vivir confiados. Solamente Él nos hace poder descansar y cerrar los ojos confiadamente, que nos levantaremos en la presencia del Señor y que Él tiene control de nuestra existencia y tiene control de todo. Atención lo que dice el Salmo. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Una sombra es algo que nunca se desaparece. Solamente se desaparece cuando no hay sol. Pero la sombra siempre te sigue. La sombra siempre va a estar. Nada más mira para tus pies y te das cuenta que tienes una sombra. La sombra significa que Él está contigo en todo momento y en todo tiempo, de día y de noche. No te deja, no te suelta. No importa dónde tú te encuentres, Él está ahí. No importa que te encuentres en un hospital, en un cuarto de urgencia, o te encuentres en la cárcel, o te encuentres en cualquier lugar donde tú puedas encontrarte. Dice la Biblia que Él para nosotros es como una sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día. Porque el sol representa los problemas, las dificultades. Eso es lo que el sol representa. Las crisis. Porque el sol es todo aquello que nos puede quemar. Es todo aquello que puede traer insolación. Todo aquello que puede traer incomodidad durante el día de la vida. Él es nuestra nube. Así como lo hizo con la nación de Israel en el desierto. Que durante el día había una nube que representaba la gloria de Dios. Que los protegía durante el día. Y en la noche no sufrían frío. Porque había una antorcha que los iluminaba y también les daba calor. Hasta ese punto Dios nos protege. Hasta ese punto Dios nos guarda y nos cuida. Porque sabe que Él es nuestro protector. Oh, qué maravilloso. Dice, ni la luna durante la noche. El verso 7. El Señor te librará de todo mal. De todo. Escúchame. No de algunos males. No de algunas sí y otras no. No, bueno, sí te va a librar del pacuá, pero no te va a librar de Macumbé. No, dice, de todo mal. Así que tú no tengas miedo si te están haciendo, ¿cómo es? Arreglitos y te están haciendo altares y porquería. Muñequitos puya puya. Nada de eso tengas miedo porque dice la Biblia que Él te cuidará de todo mal. Él te cuidará de todo mal. Eso me hizo recordar hace muchos años atrás una señora que me dijo a mí, me dijo, ¿sabes qué? Cuídese porque ¿sabes qué? Yo voy a empezar a trabajarlo. Yo digo, ya, desde ya yo te estoy trabajando a ti. En el nombre de Jesús te reprendo. Porque nada de lo que tú puedas hacer en contra mía me puede tocar. Porque el Señor me guarda de todo mal. Y hasta ahí la señora se desapareció y nunca más vio. Mira, yo quiero decirle una cosa. Mira, la protección del Señor es lo mejor que podemos tener nosotros. La protección de nosotros es la confianza más grande que podemos descansar. Y les voy a decir una cosa porque a mí me gusta llevar las cosas a los extremos muchas veces. Aún en medio de la muerte, yo he podido ver gente donde Dios le da paz en medio de la muerte. Porque ahí en esos momentos más difíciles también, Dios está ahí. Así que si hay algo que nosotros podemos sentirnos seguros es de su protección. De que nada nos podrá hacer mal. El verso 8 termina, dice, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Sabe?
Por eso que cuando nosotros nos levantamos en la mañana para salir, ¿cuántos tienen miedo cuando salen a la calle? Yo le digo, había una señora que yo conocía que no quería salir. La señora, ay, no, es que Señor, es que a mí me da miedo que algo me pase en la calle. Es que a mí, no, llévame tú porque es que a mí me da miedo tomar el bus. Es que a mí me da miedo que al cruzar la calle me atropellen y que no sé qué. Y esa señora era un mar de miedos y un mar de temores porque tenía miedo que algo en la calle le pasara. Y decía, no, es que yo sé que hay gente que no regresa a la casa. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede vivir esa señora así? Bueno, porque sus miedos las controlan. La Biblia dice, Él nos cuidará en la entrada y cuando regresamos también nos cuidará. Yo quiero que sepan algo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero estoy seguro que a ustedes también les pasa. Hay cosas de las cuales Dios nos guarda en la calle que ni siquiera tú lo sabes. Que ni siquiera nos damos cuenta. Eso me pasó una vez porque iba manejando yo en el carro y yo iba, no sé, iba pensando no sé qué, y de repente un señor me dijo, oiga señor, ¿usted no se dio cuenta que allá atrás le iban a robar? No. Pero la persona no pudo en el semáforo. Eso fue hace unos años atrás también. El muchacho parece que estaba listo y hubo el cambio de luz. Y me fui justo a tiempo. Bueno, ¿usted cree que eso fue casualidad? Yo creo que el Señor cambió la luz antes de tiempo. No me tocaba a mí, pero Él hizo que me tocara. Y agarré y cuando fui allá, y el Señor me dice, allá atrás le iban a robar. Y tenía el arma en la mano. Y yo no me di cuenta. Es más, si el Señor no me lo ha dicho, nunca me hubiera dado cuenta. Porque así pasa. Dios nos guarda y nos protege de cosas que a veces ni tú te das cuenta, ni siquiera se te pasa por la cabeza. Dios te ha guardado. Probablemente Dios te está guardando de una enfermedad que ni siquiera tú sabes que esa enfermedad te iba a venir sobre tu vida. Y Él la sanó sin que yo tuviera que orar, ni sin que tuviera que orar nadie. Simplemente Él decidió sanarte y ni cuenta te diste. Porque hasta esas cosas más insignificantes, Dios nos cuida y nos protege y nos guarda. Por eso tu confianza en el Señor debe ser siempre la misma. Confiado en Él. Que sea lo que sea que te suceda es porque Él lo ha permitido. Y si Él lo permite, Él tiene cuidado de ti en tu entrada y en tu salida. Él tiene control de todas las circunstancias que te puedan ocurrir. Porque tu vida está en las manos de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen paz? Y si tú no tienes paz, yo quiero orar por ti para que el Señor te dé paz. Porque Él tiene control. No hay necesidad por la cual tener miedo. No hay por qué temer. No hay por qué arruinarnos la vida con lo que nosotros no podemos controlar. Él sí lo puede controlar. Lo que a ti y a mí